Debido a la preocupación generalizada por el virus de ébola, estuvimos con el doctor Guillermo Quevedo, director de Región Sanitaria 1. Conversamos con él y rescatamos estos testimonios. Es una enfermedad viral típica de los países subsaharianos, centroafricanos, que tiene un descubrimiento ya por el año 1976, padecida por unos animales, principalmente el transmisor es el murciélago frutífero, es un murciélago que come frutas, que cuando come esas frutas deja contaminadas esas frutas, a la vez esas frutas son ingeridas por otros animales o por el ser humano. Cuando son ingeridas por otros animales se le pasa esa enfermedad a esos otros animales que son cazados por los oriundos de estos países, son consumidos por la población autóctona y ahí se sobreviene la enfermedad. Es una enfermedad sumamente grave que no tiene hoy en día forma de curación específica, que el tratamiento es exclusivamente tratamiento de sostén, eso significa se compensan los síntomas que llevan al fracaso multiorgánico y al deceso del paciente, que se caracteriza fundamentalmente por una afección generalizada del organismo que comienza como una simple gripe, con fiebre, muy importante este factor inicial, con cefalea, con dolor articular, con dolores abdominales, luego aparecen diarrea y vómitos y por último múltiples hemorragias, tanto cutáneas como hemorragias internas que llevan al colapso multiorgánico y al fallecimiento del paciente, que tiene una altísima tasa de mortalidad. Se habla de aproximadamente entre 50 y 90%, y esa tasa de mortalidad está directamente, estrechamente vinculada con el tiempo de realización del diagnóstico. Cuanto más temprano el diagnóstico, más probabilidades de sobrevida del paciente, y de qué forma es asistido el paciente significa si se fue asistido en un sistema de salud organizado o precarizado. Tiene una incubación de aproximadamente 2 a 21 días, cuando el término medio son entre 7 y 10 días de aparición de los síntomas. ¿Cuáles son los países más afectados hasta hoy? Hay una descripción clara de la Organización Mundial de la Salud a partir del año 2000. Quizás este brote específico en los 3 países, hoy 3 países que son Liberia, Guinea y Sierra Leona, eran 4. Nigeria también estaba afectado con el brote, mucho menor cantidad de brotes, pero hace 20 días que no tienen casos nuevos, así que fue desafectada como zona de brote. Estos 3 países, Guinea, Sierra Leona y Liberia, tienen características en común, tanto culturales como migratorias. Si bien existen fronteras entre un país y el otro, la migración transfronteriza es prácticamente una constante. Quiere decir que ciudadanos de un país pueden migrar a otro sin ningún tipo de control ni administrativo ni fronterizo. Por lo tanto, cuando migran también acarrean sus enfermedades. Razón por la cual en este caso en particular, y habiéndose afectado estos 3 países, la cantidad de afectados ha superado ya los 9.500, cuando desde el año 2000 están descriptas distintos episodios, distintos brotes en República Dominicana del Congo, en el Zaire, en Uganda, pero siempre eran brotes que rondaban entre los 100 y los 150 enfermos. Nunca llegamos a este número de 9.500. De hecho, al considerar este número creciente a partir del mes de junio de este año, es que la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia o la alerta internacional, porque ya se internacionalizó la enfermedad entre estos 3 países. Gracias a Dios, los países que tienen casos descriptos fuera de África son por importación de esos pacientes que son originarios de los países que los han repatriado, y son Noruega, Alemania, España, Estados Unidos e Inglaterra. Y es más, ustedes conocen el episodio de los religiosos que fallecieron en España y de la enfermera que los asistió y que fue tratada. La diferencia de sobrevida de unos y otros
va de la mano de la celeridad con que se trató a la enfermera y el retardo en el tratamiento de los 2 religiosos que vivían en Sierra Leona y fueron repatriados a España. ¿Es factible que la introducción de este virus pueda llegar a ser a través de los puertos? Absolutamente. Desde el momento que la Organización Mundial de la Salud declara la alerta, ningún país miembro de esta Organización Mundial de la Salud está exento de poder padecer la enfermedad. Lo que tenemos como ventaja es que no hay conexión directa entre los países africanos donde se generó el brote y nuestro país vía aérea. Pero sí tuvimos el ejemplo de Bahía Blanca, que acceden al puerto de Ingeniero White barcos provenientes de Nigeria. Hoy en día Nigeria sacada de situación de brote, pero en su momento, creo que vamos por el 5º barco regasificador que ha llegado a nuestras costas, viene con tripulación a bordo que si hubiese bajado en Nigeria es pasible de padecer la enfermedad. Se dan 2 circunstancias diferentes. La primera es que la tripulación que viene a bordo no suele bajar salvo cuestiones de urgencia en los países donde hace la carga de su material a exportar. O sea que los tripulantes de los barcos que vienen a Argentina no bajan en Nigeria. Y lo mismo sucede en Argentina. El barco atraca, amarra cerca del barco regasificador, es descargado el gas, pero sus tripulantes no bajan a tierra. Pero independientemente de que eso no sucede, existe una intervención muy pormenorizada de las autoridades de sanidad de frontera, porque a 72 horas del barco llegar a nuestras costas debe cumplimentar una serie de requisitos administrativos internacionales, que es la Declaración de Salud Internacional. Y eso es, el capitán del barco emite un comunicado, una nota, donde habla sobre el estado sanitario de la tripulación a bordo. Si existiese algún caso sintomático, las autoridades de sanidad de frontera hacen fondear ese barco en la boya número 19, acceden a esa boya las autoridades sanitarias y revisan el caso concretamente. Hay un protocolo generado por la Organización Mundial de la Salud. Ese protocolo es la forma de actuar en todos los casos con esta enfermedad. Y varía de acuerdo a cuál sea el caso puntual. Ese protocolo es copiado por las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y bajado a través de las provincias a cada una de las regiones en cuestión. Por ejemplo, Bahía Blanca está puntualizada como un posible punto de ingreso de un paciente por nuestro puerto. Incluso más, nuestro Hospital Pena está asignado como hospital de referencia. Eso significa que si llegase a haber un paciente sintomático, tiene que ser derivado al Hospital Pena, donde va a ser asistido. Está de más decir que la probabilidad de acceso de un paciente a nuestro medio es extremadamente baja. Las posibilidades de que acceda un paciente sintomático y que tenga ébola seguramente no va a existir. Pero eso no deja librado al azar la ocurrencia de la enfermedad, por lo tanto, nos estamos preparando desde hace ya más de 2 meses, desde la declaración de la emergencia, a través de la conformación de un equipo de contingencia de ébola que está conformado por Sanidad de Fronteras, por la región sanitaria, por el Hospital Pena y por la Secretaría de Salud Municipal. Eso es interesante. ¿En qué consiste esa preparación? Este equipo es el que baja la normática a cada uno de los efectores. Este equipo evalúa la realidad internacional y la realidad local y dispone cuáles son las formas de actuar en cada uno de los espacios operativos. La Secretaría de Salud lo hace a través de quien va a ser su órgano de intervención, que va a ser el 911, porque el 911 es quien transportará un posible paciente. El Hospital Pena es el que va a alojar el paciente, por lo tanto dispone de un área específica para alojar el paciente, y la capacitación, esto es lo más importante de todo, la capacitación del recurso humano, que no solamente va a asistir directamente al paciente, sino al recurso humano en general del hospital, porque esto es algo que no
conocemos. Esta enfermedad no existe en nuestra tierra. Exactamente. No tenemos experiencia en su tratamiento, no tenemos experiencia en su manejo y nos guiamos por lo que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales vinculadas así con la enfermedad. Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja Internacional u otros países que ya han tenido contacto, aquellos que han repatriado pacientes. Estados Unidos, de hecho, está poniendo en duda si el protocolo es el adecuado. ¿Ustedes vieron esos sofisticados trajes que se utilizan? Sí, sí. Bueno, se está poniendo incluso en el plano de la duda si esos trajes son adecuados. Porque independientemente de no permitir que ingrese el virus, el ponerse el traje es sencillo, sacárselo es muy complicado. El acto de sacárselo es lo que ha generado la duda de que alguno de los pacientes afectados en estos países por asistir a un paciente con ébola haya sido la causa del contagio. Cuando hay otros trabajos que también no son la verdad absoluta, pero suponen la asistencia del paciente con ébola con métodos de bioseguridad similares a los que se utilizan para asistir a otras enfermedades contagiosas como puede llegar a ser el HIV. Por lo tanto, como ustedes verán, es una cuestión que está continuamente en revisión y continuamente con modificación de sus pautas. Nosotros no somos ajenos a eso. Entonces lo que hacemos es, por un lado, capacitar al recurso específico y por otro lado, capacitar al recurso en general. De hecho, hoy acabo de venir de una reunión ampliada en el Hospital Pena, que convocó abiertamente a todos los trabajadores de la salud que quisiesen interiorizarse de esta información que brindó el infectólogo del hospital y subdirector del hospital, que es el doctor Fuentes, con el doctor Maurici, y que dimos, en este caso yo como director de la región y el doctor Ludwig como director de la Sanidad Sin Fronteras, de la Sanidad de Fronteras. ¿De qué sirve esto? Con esto se atemperan muchas dudas, se liberan de muchas dudas los trabajadores. El elemento fundamental a cuidar acá es el trabajador de la salud, por eso tenemos que brindarle todos los recursos a nuestra disposición para proteger el eventual tratamiento o la eventual asistencia de un paciente con ébola. Si ustedes ven la estadística, la mayor cantidad de afectados fuera de los familiares de los pacientes con ébola son los trabajadores de la salud y los religiosos que están en contacto directo con los hospitales y con la asistencia de pacientes. Surgieron cuestiones muy positivas, se asignó ya el área específica donde va a ser asignado el paciente a ser tratado, se les mostró al personal el equipo de protección personal que ya disponemos, el número de 40 que ha enviado el Ministerio de Salud de la Nación, pese a que el Hospital Pena está licitando la compra de equipos propios a partir de ellos porque es otra cuestión a determinar. Los equipos son descartables. ¿Cuántos equipos necesitamos por día? ¿Va a haber secuencias de asistencia cada 6 horas o cada 8 horas? Y depende de que sea uno u otro, estamos hablando de un equipo más por día. En fin, hay muchísimas cuestiones que las tenemos en la teoría y no las tenemos en la práctica. Las hemos charlado hoy, hemos instruido a todo el recurso humano con estas cuestiones y hemos propuesto la realización de un simulacro. Un simulacro no es más que otra herramienta más para saber si hacemos las cosas bien o cuáles son las cosas que tenemos que corregir. El simulacro, por ejemplo, una de las acciones más importantes es enseñar a vestirse y enseñar a desvestirse al recurso humano. Y en el desvestirse va la higiene de las manos con hipoclorito de sodio y con agua, que es lo que evita que en definitiva cuando descarto mi equipo pueda sufrir un contagio. Aparte quiero mencionar que si bien todos los recursos de salud son importantes para mantener esto en el nivel que se encuentra, ustedes, la prensa, son parte fundamental en la dispersión del mensaje. Y quizás cuando uno tiene la oportunidad de utilizar un medio como el de ustedes para comunicar a la comunidad lo real, lo que sucede, lo que dice la ciencia y lo que dicen las autoridades nacionales, se evita el amarillismo que a veces se escucha de medios que no tan serios emiten noticias a veces muy catastróficas que preocupan enormemente a la comunidad y que no son reales. Spin
hasta aquí llegamos al final por hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 13 horas aquí en la pantalla líder de Canal 7. Por nuestra parte, no queda más que agradecerles a ustedes por estar del otro lado y como siempre les digo, disfruten, estén en familia y nos vemos el próximo domingo, como les dije, a las 13 horas aquí en Canal 7. Chau.